Yo maté a mi propio hijo con una pluma, no con un cuchillo. Firmé su sentencia de muerte en un contrato que él mismo me trajo, sonriendo como si fuera su salvación. Y en ese instante, mientras la tinta se secaba sobre el papel amarillento, supe que la venganza no era un grito en la noche, sino un susurro que devora almas desde dentro. Madrid, esa bestia de hormigón y sol traicionero, me vio nacer y me verá morir. Pero antes, la vi sangrar por las grietas de mi familia, por las mentiras que mi marido tejía en las sombras de nuestro ático en Salamanca. Aquella mañana de julio, cuando el calor pegaba la ropa a la piel como una segunda traición, todo empezó a desmoronarse. O tal vez, como ahora entiendo, todo empezó a reconstruirse en mi mente, ladrillo a ladrillo de odio calculado. El sol entraba a raudales por las persianas entreabiertas de mi estudio, pintando rayas doradas sobre el escritorio de caoba que heredé de mi padre. Era un mueble pesado, como las promesas que mi marido, Javier, me había hecho en nuestra boda hace 30 años. Por siempre, Elena, me dijo entonces, besándome en la fuente de Cibeles, con el bullicio de Madrid como testigo. Ahora, ese por siempre se había convertido en un eco hueco, resonando en las habitaciones vacías de nuestro piso en el barrio de Chamberí. Mi hijo, Álvaro, entró sin llamar, como siempre hacía desde que se convirtió en el hombre de la casa. Tenía 32 años, el mismo pelo negro revuelto que su padre, y esa sonrisa que desarmaba a cualquiera en las reuniones de la junta directiva de la empresa familiar. Vidrieros del Norte el legado de mi abuelo, que fabricaba cristales para las catedrales y los rascacielos por igual. Llevaba un traje gris impecable, de esos que costaban más que el sueldo mensual de un obrero en las afueras, y en la mano, un fajo de papeles atados con una goma elástica roja. Mamá, firma esto, dijo, dejando los documentos frente a mí con la naturalidad de quien pide un café. Su voz era suave, casi filial, pero sus ojos. Dios, sus ojos traicionaban el cálculo frío que había heredado de Javier. Es solo una formalidad. Para transferir las acciones pendientes. Papá ya lo ha revisado todo con el notario. No levanté la vista de inmediato. En cambio, tomé la pluma de plata que mi padre me regaló antes de morir, la que aún olía a su tabaco pat si la acercaba lo suficiente a la nariz. La giré entre mis dedos, sintiendo el peso de los recuerdos. Álvaro se impacientó, tamborileando los nudillos contra la madera. Vamos, mamá. No hay tiempo que perder. Los inversores chinos esperan la confirmación para el lunes. Ahí estaba. El anzuelo. Los inversores chinos. Una mentira piadosa que Javier había urdido meses atrás, cuando empezó a dilapidar el capital de la empresa en apuestas en el casino de Barcelona. Al principio, fueron deudas pequeñas, un viaje a Marbella para cerrar un trato, una amante en un ático de la Costa Brava que costaba lo que 3 años de nóminas. Pero luego, las pérdidas se multiplicaron como conejos en una granja andaluza. Y yo, la tonta Elena, la esposa devota que se ocupaba de las cuentas mientras ellos jugaban a ser reyes, no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. O tal vez sí me di cuenta. Tal vez, en las noches en que Javier llegaba oliendo a whisky y perfume barato, yo fingía dormir para no confrontarlo. Porque confrontar significaba romper el cristal de nuestra familia, y yo amaba ese cristal más que a nada. Amaba a Álvaro, mi niño que creció entre planos de arquitectos y muestras de vidrio esmerilado, soñando con expandir el negocio a toda Europa. Amaba a Javier, el hombre que me sacó de la pobreza de mi infancia en un pueblo de Castilla, donde el viento cortaba como navajas y las promesas de futuro eran tan escasas como el agua en agosto. Pero el amor es un vidrio frágil, y el mío se había agrietado así a tiempo. Firmé el primer documento sin leerlo, como un autómata. Álvaro exhaló aliviado.
recogiendo los papeles con premura. Gracias, mamá. Eres la mejor. Me besó en la frente. Un gesto que en otro tiempo me habría derretido el corazón. Ahora, solo sentí náuseas. Cuando se fue, cerrando la puerta con un clic suave, me levanté y fui al cajón secreto del escritorio. Ahí guardaba los documentos salvados, como los llamaba en mi mente. No eran más que copias de los balance reales de la empresa, aquellos que Javier había falsificado para ocultar las deudas. Los había descubierto por casualidad, una noche de insomnio, revisando los archivos digitales en su ordenador mientras él roncaba en el sofá. Eran pruebas irrefutables, transferencias a cuentas offshore, facturas infladas, y un préstamo usurero de un prestamista de mala muerte en el rastro que amenazaba con embargar todo si no pagaban en 6 meses. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado, un viejo zorro llamado Miguel que había conocido en la universidad. Miguel, necesito que prepares una demanda. Contra Javier y Álvaro. Por fraude y malversación. Hubo un silencio al otro lado de la línea, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Elena, ¿estás segura? Esto destruirá a la familia. La familia ya está destruida, respondí, y colgué. Afuera, el tráfico de Madrid rugía como un animal herido, y por primera vez en años, sentí que yo era parte de esa bestia, furiosa, imparable. Aquella tarde, mientras caminaba por el Retiro, con el sol filtrándose a través de los plátanos, empecé a planear. No era una venganza impulsiva, de esas que terminan en portadas de sucesos. No. La mía sería lenta, meticulosa, como el grabado de un cristal en una vidriera gótica. Usaría sus propias armas contra ellos, los contratos, las acciones, el legado que tanto amaban. Y al final, cuando todo se derrumbara, ellos pagarían no con dinero, sino con el peso de la verdad que les había robado el alma. Pero el odio, como el vidrio, refleja. Y en mis noches de insomnio subsiguientes, me preguntaba si yo también me rompería en el proceso. Álvaro me llamó esa misma noche, invitándome a cenar en el restaurante de moda en Malasaña. Para celebrar, dijo. Celebrar. ¡Qué ironía! Acepté, sabiendo que cada palabra que dijera sería un hilo más en la telaraña. La cena fue un baile de máscaras. Javier, con su corbata floja y su risa estruendosa, brindó por el futuro brillante de vidrieros. Álvaro asentía, cortando su solomillo con precisión quirúrgica. Yo sonreía, sorbiendo mi Rioja, y en mi mente, ya veía las grietas extendiéndose, la demanda que Miguel presentaría al amanecer, los bancos congelando cuentas, los inversores huyendo como ratas de un barco hundido. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Javier, posando su mano sobre la mía. Su piel estaba fría, como el vidrio que fabricábamos. Perfecto, mentí, y apreté su mano con fuerza suficiente para que él retirara la suya, confundido. Esa noche, de vuelta en casa, soñé con mi padre. Él, con su delantal manchado de polvo de sílice, me decía, el vidrio no miente, Elena. Refleja lo que eres. Desperté sudando, con el corazón latiendo como un martillo en una forja. Afuera, Madrid dormía bajo un cielo estrellado, indiferente a las tormentas que se avecinaban en mi mundo. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y llamadas. Miguel trabajaba rápido. Era un hombre de Toledo, con esa tenacidad castellana que no se doblega ante nada. Me envió los borradores de la demanda por correo cifrado. Acusaciones de falsificación de documentos, desvío de fondos, incluso insinuaciones de blanqueo a través de las apuestas. Esto les costará la cárcel, Elena. ¿Estás preparada para eso? Preparada. ¡Qué palabra tan ridícula! ¿Quién está preparado para enterrar vivo a su marido y ver a su hijo convertirse en un paria?
pero el dolor de la traición era un fuego que me consumía desde dentro, y la venganza era el único agua que lo apagaba. Firmé los papeles con la misma pluma, y los envié de vuelta. Álvaro fue el primero en enterarse. Me llamó histérico desde la oficina. Mamá, ¿qué has hecho? Papá está furioso. Dicen que la empresa se va a pique. Su voz se quebró, y por un instante, vi al niño que era, el que me abrazaba después de una pesadilla. Pero luego recordé las firmas falsificadas en mi nombre, las acciones transferidas a su cuenta personal mientras yo dormía. Lo que tenía que hacer, respondí fríamente, y colgué. Javier vino a casa esa tarde, con los ojos inyectados en sangre y el aliento a ginebra. «Eres una puta traidora», gritó, lanzando un jarrón contra la pared. El cristal se hizo añicos. Irónico presagio. Después de todo lo que he hecho por ti, por esta familia, su abalanzó sobre mí, pero yo no retrocedí. En cambio, saqué las copias de los Belensis y se las arrojé al pecho. Esto es lo que has hecho por nosotros, Javier. Esto es tu legado. Él las miró, y su rostro se descompuso. No en ira, sino en algo peor, pánico puro. El de un hombre que ve su castillo de naipes desmoronarse. Elena, por favor. Podemos arreglarlo. Habla con el abogado. Es un error. No era un error. Era justicia. Y mientras él sollozaba en el suelo, rodeado de fragmentos de vidrio, yo sentí el primer sorbo de poder. Pero también, un pinchazo de duda. ¿Y si Álvaro era inocente? No, me dije. Él había firmado los contratos conmigo. Había mentido en mi cara. La familia era un veneno, y yo estaba extrayéndolo gota a gota. La prensa se enteró rápido. Escándalo en Vidrieros del Norte, la matriarca acusa a su familia de fraude millonario. Las portadas de El País y ABC me convertían en villana y heroína a partes iguales. Las llamadas de amigos del barrio, de la parroquia de San Manuel y San Benito, donde íbamos los domingos, es verdad. Elena, ¿cómo has podido? Isolación. Esa era la primera consecuencia. El precio de la verdad en una sociedad donde la familia es sagrada, incluso cuando apesta a podredumbre. Me mudé a un apartamento pequeño en Lavapiés, entre grafitis y olores a especias marroquíes. Ahí, sola con mis pensamientos, empecé a tejer el siguiente hilo. Llamé a un detective privado, un tipo curtido llamado Raúl que había servido en la Guardia Civil. Encuéntrame todo sobre la amante de Javier. Y sobre las deudas de Álvaro, porque intuía que no era solo dinero, era lujuria, codicia, el lado oscuro de Madrid que devora a los débiles. Raúl trabajó rápido. Semanas después, me envió un dossier, fotos de Javier en yates en Ibiza con una modelo 20 años menor, extractos bancarios de Álvaro pagando deudas de juego en casinos de Valencia. Y algo más, cartas, emails. Planes para venderme como la viuda loca en la prensa si las cosas salían mal. Lágrimas rodaron por mis mejillas al leerlos. No de tristeza, sino de rabia pura. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe, como decían los viejos en mi pueblo. Ahora entendía por qué mi padre siempre decía que la sangre hierve antes de congelarse. Pero la venganza no es solo documentos. Es emocional, visceral. Una noche, caminando por las Ramblas en Madrid, por Gran Vía, vi a Álvaro en un bar de copas, rodeado de amigos falsos que lo consolaban con palmadas en la espalda. Me acerqué, invisible en la multitud, y lo observé reír, fingiendo normalidad. En ese momento, juré que le robaría no solo su herencia, sino su dignidad. El plan se formó entonces de mandar no solo el dinero, sino la custodia de la empresa completa, argumentando incapacidad moral. Y para eso, necesitaba testigos. Miguel me presentó a uno, Carmen, una contable despedida por Álvaro meses atrás, con una historia de acoso laboral.
Él me tocó, Elena. Y cuando lo denuncié, me echó a la calle. Sus ojos, duros como el acero de Toledo, se encontraron con los míos. Te ayudo si tú me ayudas. Alianza forjada en el fuego del resentimiento. Juntas, reconstruiríamos el caso, ladrillo a ladrillo. Los meses pasaron en una bruma de audiencias preliminares y noches en vela. Javier intentó reconciliarse, enviando flores y cartas suplicantes. Por los viejos tiempos, Elena las quemé en el balcón, viendo las llamas danzar como demonios en la noche madrileña. Álvaro, más astuto, jugó la carta de la culpa, visita sorpresa a mi apartamento, con cajas de pasteles de la confitería de la esquina. Mamá, por favor. Somos familia. Cada vez. Lo rechazaba con palabras cortantes, viendo cómo su máscara se resquebrajaba. El primer golpe real llegó en la audiencia de octubre. El juez, un hombre severo de bigote gris, leyó las pruebas y ordenó el embargo preventivo de bienes. Javier colapsó en la sala, gritando obscenidades que los periodistas capturaron en vídeo. Álvaro me miró desde el banquillo de los acusados, sus ojos llenos de odio por primera vez. Te arrepentirás, mamá, murmuró mientras lo escoltaban fuera. No, hijo. Tú te arrepentirás primero. Pero la duda persistía, como una astilla en el corazón. ¿Valía la pena destruirlos para salvarme? En las tardes solitarias, recordaba a Álvaro niño, construyendo castillos de arena en la playa de Santander. Aquellos días de verano, cuando la vida era vidrio intacto. Ahora, todo era esquirlas. Y yo, la que las recogía, sangraba. El invierno llegó a Madrid como un ladrón, con vientos que ululaban entre los bloques de apartamentos y nevadas que cubrían el prado de un blanco impío. Mi apartamento en Lavapiés se convirtió en una fortaleza de papeles y recuerdos, pilas de expedientes legales apilados junto a fotos antiguas, donde Javier y yo posábamos frente a la Catedral de Toledo en nuestra luna de miel. Esas imágenes me torturaban, no por nostalgia, sino por la ira de lo que podría haber sido. Cada noche, antes de dormir, las miraba y me prometía no más ilusiones. Solo hechos, fríos y duros como el mármol del Palacio Real. Raúl, el detective, me trajo más munición a finales de noviembre. Nos reunimos en una cafetería cutre de la Latina, donde el aroma a churros fritos se mezclaba con el humo de cigarrillos prohibidos. Tu hijo no es solo un perdedor en las cartas, Elena, dijo, deslizando un sobremanila sobre la mesa grasienta. Tiene un vicio peor, chantaje. Está vendiendo secretos de la empresa a competidores italianos. ¿Y tu marido? Bueno, él lo sabe y lo encubre. Abrí el sobre con dedos entumecidos por el frío. Fotos granuladas mostraban a Álvaro en un motel de las afueras, entregando un USB a un hombre de traje oscuro, con acento lombardo según Raúl. Emails interceptados detallaban pagos en bitcoins, cantidades que habrían salvado la empresa si no hubieran sido robadas de ella. Mi estómago se revolvió. No era solo traición, era canibalismo familiar. Javier, al enterarse, había optado por el silencio cómplice, protegiendo a su pequeño príncipe a costa de todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté a Raúl. Mi voz un hilo quebrado. Él se encogió de hombros, encendiéndose otro pitillo. No preguntaste. Y en este negocio, la gente solo ve lo que quiere ver. Tenía razón. Yo había querido ver a Álvaro como el heredero inocente, no como el lobo que devoraba al rebaño. Esa revelación aceleró el plan. Llamé a Miguel esa misma tarde, desde un teléfono público en la Plaza Mayor, donde los turistas patinaban sobre hielo artificial bajo las luces navideñas. Añade cargos de espionaje industrial y traición fiduciaria. Miguel silbó al otro lado. Esto es guerra total, Elena. Javier pedirá divorcio contencioso. Y Álvaro. Dios,
El chico se derrumbara, que se derrumbara. Que probara el sabor de la desesperación que yo había masticado durante años. Regresé al apartamento y empecé a redactar una carta anónima para los inversores chinos esos que nunca existieron, adjuntando las pruebas. La envié por correo certificado, viendo cómo el cartero se perdía en la niebla. Era mi primer acto de sabotaje directo, y el pulso se me aceleró como en una carrera de toros en Pamplona. La reacción no se hizo esperar. 2 días después, Javier irrumpió en mi refugio, aporreando la puerta hasta que los vecinos asomaron las cabezas. Lo dejé entrar, no por piedad, sino para ver su rostro demacrado, las ojeras como moretones bajo los ojos. Maldita seas, Elena, los chinos se han retirado. Todo por tus juegas sucias. Su dejó caer en el sofá raído, enterrando la cabeza en las manos. Por favor, detén esto. Piénsalo en Álvaro. El chico está destrozado, destrozado. Qué palabra tan suave para el infierno que él mismo había cavado. Cuéntame sobre el chantaje, dije, cruzando los brazos. Javier levantó la vista, pálido como un fantasma de Velázquez. ¿Qué? ¿Qué sabes tú de eso? Mentí. Improvisando, sé suficiente para hundiros a los dos. El balbuceo excusas fue un error. Un malentendido. Pero yo ya había ganado esa ronda. Vete, Javier. Y dile a tu hijo que, la próxima vez que intente contactarme, será a través de su abogado. Se fue, arrastrando los pies como un penitente en Semana Santa. Esa noche, celebré sola con una botella de vermú y un plato de jamón que compré en el mercado de Antón Martín. Pero la victoria era amarga, el odio me había jaludado, dejando un vacío que el vino no llenaba. Soñé con mi madre, la que murió joven de cáncer en ese pueblo castellano, susurrándome, la venganza es un espejo roto, hija. Te corta al mirarte. Desperté con resaca y determinación renovada. Carmen, la contable, se convirtió en mi aliada más cercana. Nos veíamos en parques, en bancos junto al Manzanares, compartiendo cigarrillos y planes. Ella era joven, de familia gitana de Triana que emigró a Madrid por promesas de prosperidad, solo para encontrar explotación. Álvaro me prometió ascenso sí. Ya sabes, dijo una vez, mirando al río contaminado. Y cuando dije no, me echó como a una perra. Su rabia era un bálsamo para la mía. Juntas, preparamos su testimonio para el juicio principal, programado para febrero. Mientras tanto, la sociedad se volvía en mi contra. Amigas de toda la vida me bloquearon en WhatsApp. La parroquia murmuraba sobre la viuda vengativa durante la misa. Incluso un primo lejano, dueño de una ferretería en Alcalá, me llamó para renegar de lazos familiares. Has traído vergüenza al apellido. Elena, vergüenza. Ellos no sabían de las noches en que lloraba hasta el amanecer, preguntándome si valía la pena el ostracismo por una justicia que nadie más veía. Pero entonces llegó el primer atisbo de redención. Una carta de un antiguo empleado de vidrieros, un vidriero jubilado llamado Paco, que había sido despedido injustamente por Javier años atrás. Señora, leo en el periódico su lucha. Yo testificaré. Aquellos bastardos nos robaron la dignidad a todos. Lágrimas genuinas rodaron entonces, no de debilidad, sino de gratitud. No estaba sola. Madrid, con su corazón de piedra y venas de oro, aún guardaba aliados en las sombras. Álvaro intentó un acercamiento desesperado en Navidad. Apareció en mi puerta con un árbol diminuto y luces parpadeantes, su abrigo salpicado de nieve. Mamá, por favor. Solo una cena. Por los viejos tiempos, su voz temblaba, y por un segundo, vi al niño perdido. Lo dejé entrar, contra mi instinto. Cenamos en silencio, comiendo ensalada rusa y turrón que él trajo de una pastelería de Toledo. Lo siento, mamá, murmuró al fin.
mirando su plato. Papá me metió en esto. Yo solo quería ayudar. Mentiras. Siempre mentiras. Pero jugué el juego, prueba tu arrepentimiento. Álvaro. Devuélveme las acciones. Renuncia a todo. Él palideció, pero asintió. Lo haré. Por ti, no lo creí ni por un instante. Era un cebo para ganar tiempo. Al día siguiente, Raúl me confirmó que había transferido más fondos a una cuenta en Suiza. El lobo mostraba colmillos. El año nuevo trajo nieve y un giro inesperado. Miguel me llamó excitado. El juez ha denegado la fianza a Javier. Y Álvaro. Hay una orden de busca por evasión fiscal. Celebré con un paseo por el campo del Moro, bajo los jardines nevados del palacio. El frío me azotaba la cara, pero por dentro ardía. La venganza avanzaba, imparable como el Tajo en crecida. Sin embargo, el aislamiento pesaba. En las noches, el vacío gritaba. Llamé a mi hermana menor, Isabel, que vivía en Sevilla con su familia de curas y toreros. Ven, Elena. Aquí te curarás. Pero no podía huir. La batalla era en Madrid, en las salas de tribunal donde mi vida se juzgaba. En cambio, visité la tumba de mi padre en el cementerio de la Almudena. Lo estoy haciendo por ti, papá, susurré, dejando una rosa roja sobre la lápida. El viento se la llevó. Un presagio que ignoré. Carmen y yo intensificamos los preparativos. Ella trajo documentos internos que había copiado antes de ser despedida, memos de Álvaro ordenando despidos masivos para optimizar. Úsalos, dijo. Muéstrales al mundo lo que son. Lo hice, filtrándolos a un periodista del Mundo que olfateaba escándalos como un sabueso. La historia salió en portada, El Imperio del Cristal, corrupción familiar al descubierto. Javier respondió con una demanda por difamación. Pero era un tigre sin dientes. Álvaro, acorralado, intentó suicidarse o eso dijeron los tabloides. Un intento fallido con pastillas en un hotel de Atocha. Me visitó un policía, preguntando si sabía algo. Solo que la codicia mata más que el veneno, respondí. Por dentro, un nudo de culpa había empujado demasiado. No. Él eligió su camino. El juicio se acercaba, y con él, el clímax que tanto había anhelado. Pero en el fondo, una voz susurraba, la venganza no cura, multiplica el dolor. Ignoré esa voz, afilando mi pluma como una daga. Madrid, testigo impasible, esperaba el derramamiento de sangre. Febrero en Madrid es un mes de falsas promesas, el sol asoma tímido. Pero el frío se clava como espinas en los huesos. El Palacio de Justicia en los Salesianos era un coloso de granito gris, con pasillos que olían a cera de suelo y desesperación acumulada. Ahí, entre abogados de corbata y secretarias con tacones que resonaban como disparos, empezó el verdadero circo. El juicio por fraude y malversación contra Javier y Álvaro se anunció como el proceso del año en los medios, atrayendo a periodistas con cámaras que parpadeaban como ojos de cuervo. Entré en la sala el primer día con la cabeza alta, vestida de negro como una viuda en duelo irónico, porque enterraba vivo a mi familia. Miguel caminaba a mi lado, murmurando estrategias. Mantén la calma, Elena. Hoy solo son alegatos iniciales, pero la calma era un lujo que había perdido meses atrás. Al otro lado del pasillo, Javier estaba encorvado, con un traje arrugado que le colgaba como piel vieja. Álvaro, esposado por precaución, evitaba mi mirada, sus mejillas hundidas como las de un adicto en las calles de Malasaña. El juez, la magistrada López, una mujer de 50 con gafas de montura metálica y reputación de implacable, golpeó el mazo. Señora fiscal, proceda a la fiscal. Una andaluza de voz ronca llamada Reyes presentó las pruebas, los balances falsos, las transferencias offshore, los testimonios de Paco y Carmen.
Cada palabra era un martillo sobre el yunque de mi venganza, forjando cadenas invisibles alrededor de ellos. Javier Sabogado, un tiburón de Salamanca llamado Donoso, contraatacó con melodrama. Mi cliente es víctima de una esposa despechada. Your Honor. Esta demanda es un acto de rencor personal. No justicia. Mostró fotos antiguas nuestras, riendo en una boda familiar, para ablandar al jurado. Sí, había jurado popular, como en los viejos juicios de honor. Lágrimas fingidas de Javier. Sollozos ahogados. Yo apreté los puños bajo la mesa, sintiendo la bilis subir. Despechada. Qué eufemismo para la traición que me había masticado el alma. Álvaro fue peor. Cuando le tocó declarar, se levantó temblando. Su voz un balbuceo. Mamá. Elena. Todo fue un error. ¿Papá me obligó? Yo solo quería salvar la empresa. Mentiras envueltas en victimismo. El jurado. Un grupo mixto de oficinistas y jubilados de Vallecas. Murmuró. Carmen testificó después. Su acento gitano cortando el aire como un cuchillo flamenco. Me tocó. Me humilló. Y luego me despidió por decir no. Este hombre no es un hijo, es un monstruo. Las cámaras zumbaron, el escándalo se amplificaba. Salí del tribunal esa tarde con el corazón latiendo tambores de guerra. Periodistas me asediaron en la escalinata. ¿Se arrepiente, señora? ¿Destruirá a su familia por dinero? Los ignoré, subiendo a un taxi hacia Lavapiés. En el asiento trasero, sollocé por primera vez en meses, no por ellos, sino por el eco de lo que fuimos. Madrid pasaba borrosa por la ventanilla, la Cibeles erguida como una diosa indiferente. El tráfico un río de metal rugiente. Esa noche, Isabel llegó desde Sevilla, trayendo el calor de su abrazo y ollas de gazpacho frío. Hermana, esto te está matando, dijo, mientras pelábamos patatas en mi cocina minúscula. Le conté todo, las pruebas, las mentiras, el vacío que la venganza había acabado en mí. Pero Isabel, si paro ahora, ¿quién me vengará a mí? ¿Quién devuelve los años perdidos? Ella me abrazó, oliendo a jazmín andaluz. Tú misma, Elena. La justicia no es solo castigo, es perdón. Perdón. Qué concepto tan ajeno. Esa palabra me revolvió el estómago como un mal vino. Pero Isabel se quedó, convirtiéndose en mi ancla. Paseábamos por el Madrid de las Urdes, comiendo bocadillos de calamares en la Latina, hablando de infancia en Castilla, los veranos en el río Duero, las historias de mi padre sobre vidrieros medievales que tallaban secretos en el cristal. Él estaría orgulloso, dijo ella. Dudé, pero su fe me sostuvo. El juicio continuó como una telenovela cruel. Día 3, Raúl testificó sobre el chantaje, mostrando fotos y logs de emails. Donoso objetó pruebas obtenidas ilegalmente. La magistrada lo denegó, y vi a Álvaro palidecer, su máscara de inocencia resquebrajándose. Javier, en un arrebato, gritó desde el banquillo, Elena, puta mentirosa. Todo esto por tu amargura. El mazo golpeó, y lo sacaron a rastras. El jurado jadeó, yo mantuve la compostura, pero por dentro, el pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía como lava. Noche tras noche, el estrés me devoraba. Insomnio, migrañas que latían como tambores en San Fermín. Isabel me obligaba a salir, a caminar por el Parque del Oeste, donde los cerezos empezaban a brotar rosados contra el cielo plomizo. Mira la vida, Elena. No dejes que el odio te robe esto. Pero el odio era mi escudo, mi espada. Sin él, ¿qué quedaba? Una mujer rota, de 60 años, sola en una ciudad que devora sueños. Entonces, el primer revés. Un jurado, un hombre de mediana edad con pinta de funcionario, fue recusado por vínculos con vidrieros, había comprado cristales para su casa. Donoso lo explotó, sesgo.
La demandante manipula el proceso. La magistrada ordenó un receso. Y Miguel me advirtió, esto alarga todo. Prepárate para más barro. Lo estaba. Mandé a Raúl a hurgar en el pasado de Donoso. Descubrió un divorcio sucio, con acusaciones de infidelidad. Anónimo. Filtré la info a un blog de cotilleos. Al día siguiente, Donoso parecía un zombie en la sala. Álvaro, desesperado, me envió una nota por un guardia. Mamá, por favor. Te lo suplico. Recuerda cuando te salvé de ahogarte en la piscina de verano. Recuerdos. Sí, a los 10 años. Él me sacó del agua cuando un calambre me atrapó. Pero eso fue antes de que se convirtiera en el verdugo de nuestra ruina. Rasgué la nota, pero el gesto me dolió como una espina. Carmen se volvió mi confidente más profunda. Una tarde, en un bar de tapas en La Movida, me confesó, yo también perdí una familia por esto. Mi hermano se suicidó por deudas de juego, como tu hijo casi hace. Lágrimas compartidas, abrazos torpes. Juntas, ganamos, juramos, chocando copas de tinto. Ella me enseñó a bailar sevillanas en mi salón, risas que rompían el hielo del odio. Por un momento, sentí algo parecido a la esperanza. Pero el clímax se acercaba. La fiscal presentó el testimonio estelar, un perito forense que reconstruyó las falsificaciones digitales, probando que Javier había alterado Belensis durante años. El jurado tomó notas. Rostros impasibles. Javier se hundió en su asiento, Álvaro sollozó abiertamente. Yo, desde el estrado de testigo, los miré y dije, no busco su destrucción. Busco justicia por el legado que mancillaron. Mentira piadosa, si buscaba destrucción, la que ellos me habían infligido multiplicada por 10. Al salir, un manifestante, un ex empleado leal a Javier, me escupió, bruja. Maldita seas. Isabel me protegió, gritando improperios andaluces que harían sonrojar a un torero. En el taxi de vuelta, temblaba. Esto es lo que has elegido, me dije. Y lo había elegido, con cada fibra de mi ser traicionado. La ciudad palpitaba con rumores, apuestas en bares sobre quién ganaría. Memes en Twitter ridiculizando a la viuda cristalina. Madrid, cruel y fascinante, se deleitaba en el drama. Yo, en mi fortaleza, afilaba la mente para la semana final. El twist, lo sabía, vendría pronto. ¿Pero de dónde? Del corazón, susurraba Isabel. Del infierno, respondía mi rabia. Marzo trajo la primavera a Madrid con una ferocidad caprichosa. Lluvias torrenciales que anegaban las alcantarillas de Chueca. Seguidas de sols que evaporaban el lodo en vapores calientes. El juicio entraba en su fase final, y el aire en la sala del Palacio de Justicia estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta en la sierra de Guadarrama. Cada día era una batalla de palabras afiladas, testigos que sangraban verdades ocultas, y yo, en el centro, la reina destronada que tejía su corona de espinas. Miguel me preparó para mi testimonio principal. Sé honesta, Elena. Cuéntales tu dolor. Ensayamos en mi apartamento, con Isabel sirviendo café solo y Carmen tomando notas en un cuaderno raído. No llores, me advirtió Miguel. La emoción debe ser acero, no agua. Pero el acero se dobla en el fuego, y el mío ardía. El día llegó con un sol implacable que se colaba por las altas ventanas de la sala. Subí al estrado, jurando sobre la Biblia irónico, dado el sacrilegio de mi familia. La fiscal Reyes me guió, puede describir. Señora, ¿cómo descubrió la traición? Respiré hondo, mirando al jurado, madres de familia, trabajadores de metro, un profesor de instituto con gafas empañadas. Empecé a notar irregularidades en las cuentas. Dije, voz firme. Pequeñas al principio, facturas que no cuadraban, transferencias sin explicación. Luego, una noche,
Revisé el ordenador de mi marido. Ahí vi el abismo. Describí los balances falsos, las deudas ocultas, el lento desangramiento de vidrieros. Hablé de las noches en vela, de la soledad que me carcomía mientras ellos gastaban en lujos. Pensé que era por amor, por la familia, pero era codicia, pura y simple. El jurado asentía, vi empatía en sus ojos, el reconocimiento de traiciones cotidianas. Donoso me interrogó después. Un depredador oliendo sangre. ¿No fingió usted demencia para manipular? Señora, ¿no es esto un divorcio disfrazado? Su tono era venenoso, insinuando locura. No, señor, respondí, clavándole la mirada. Soy una mujer que protege su legado. Mi padre construyó esa empresa con sudor castellano. Ustedes la convirtieron en un burdel. Jadeos en la sala. La magistrada golpeó el mazo. Pero el daño estaba hecho. Donoso retrocedió, sudando. Javier declaró esa tarde. Un espectáculo patético. Elena siempre fue ambiciosa, balbuceó. Yo solo intenté mantenerla feliz. Risas ahogadas del público. Mostró recibos de joyas. Viajes. Como si el amor se midiera en euros. Pero el perito lo desmontó, cada regalo era un desvío de fondos. Álvaro se negó a hablar inicialmente, invocando el quinto no, en España, el derecho a no declarar. Pero bajo presión, farfulló, mamá me odia. Todo es mentira. Mentira sobre mentira. El jurado bostezó, el momentum se inclinaba a mi favor. Salí exhausta, pero eufórica. Isabel y Carmen me esperaban en un bar cercano, con cañas frías y patatas bravas. «Lo has clavado», exclamó Carmen, abrazándome. Brindamos por la justicia, por las mujeres que se levantan de las cenizas. Pero en el fondo, el agotamiento me aplastaba. Esa noche, sola, releí las cartas de Álvaro Niño, te quiero. Mamá. Eres mi heroína. Lágrimas calientes. No de arrepentimiento, sino de duelo por el hijo perdido. La sociedad, meanwhile, se dividía. Un grupo de apoyo de mujeres empresarias me envió flores por romper el techo de cristal y el de la corrupción. Pero en el barrio, pintadas en mi portal, traidores todos, un extra amigo, banquero en la Castellana. Me llamó, has matado la empresa, Elena. Cientos sin trabajo, culpa. Esa serpiente sibilante. Se enroscó en mi pecho. Llamé a Paco. El vidriero jubilado. Vale la pena. Sí, señora. Por los que quedamos. Raúl trajo noticias turbias. Álvaro había contactado a matones del rastro para silenciar testigos. Tu nombre está en la lista. Elena, pánico puro. Contraté seguridad. Un tipo fornido llamado Toro que vigilaba mi puerta como un dogo. Madrid de noche se volvía jungla, sombras en callejones, coches que rondaban demasiado lento. El miedo agudizaba mi toantín. Planeé contingencias, testamentos, escapes si fallaba. Isabel regresó a Sevilla, pero dejó su rosario para que Dios te guíe. No creí en Dios desde la muerte de mi madre, pero lo llevé al cuello. Un talismán contra la oscuridad. Carmen y yo profundizamos nuestra amistad. Compartimos cenas de paella en su piso de Usera, hablando de sueños rotos. Quiero mi propia contaduría, dijo ella. Y tú, ¿qué quieres? Elena, paz, respondí. Pero la paz era un lujo para después de la guerra. El penúltimo día del juicio trajo el testimonio de un experto en finanzas, que calculó las pérdidas, 10 millones de euros evaporados. Señora y señores, dijo, esto no es negligencia, es robo sistemático. Javier se derrumbó. Admitiendo parcialmente, cometí errores. Pero por amor a mi hijo. Amor. ¡Qué arma retorcida! Álvaro, en pánico, gritó, ella lo planeó todo. Es una psicópata. El jurado se removió. La magistrada lo amonestó. Esa noche, un sueño vívido, yo en una vidriera gótica, rompiéndola con puños desnudos.
sangre goteando mientras Madrid ardía abajo. Desperté gritando. Toro irrumpiendo con pistola en mano. Solo un sueño, murmuré. Pero era presagio, el clímax se acercaba. Y con él, el twist que cambiaría todo. Al día siguiente, la fiscal cerró justicia para la traicionada. Donoso contraargumentó con peizas, perdón para los fallidos. El jurado se retiró. Horas de agonía en un pasillo atestado. Fumé un cigarrillo prohibido con Carmen, temblando. Ganaremos, dijo. Yo no estaba tan segura. El corazón humano es voluble como el Guadalquivir en estiaje. El veredicto llegó al atardecer, culpable en todos los cargos. Aplausos dispersos. Flechistegadores. Javier y Álvaro, esposados, me miraron con odio puro. Monstruo, siseó Álvaro. Sonreí. Victoria amarga en los labios. Pero mientras salía, un sobre anónimo en mi bolso, no has ganado aún, firmado con una A mayúscula. El fuego interior rugía. Pero ahora, ¿hacia dónde? La venganza cumplida dejaba cenizas, y en ellas, yo bailaba sola. La primavera madrileña explotó en azahares y terrazas abarrotadas. Pero para mí, el veredicto fue solo el intermedio de una ópera trágica. Javier y Álvaro fueron condenados 8 años para él por fraude agravado, 5 para mi hijo por complicidad y evasión. La sentencia cayó como un rayo en la sala, con el mazo de la magistrada López resonando como un trueno en la sierra. Los periodistas se arremolinaron. Micrófonos como lanzas, Elena. Ha destruido su familia. ¿Se arrepiente? Respondí con silencio. Saliendo escoltada por Toro. El corazón un tambor desbocado. Regresé a Lavapiés en un taxi que olía a cuero viejo y victoria rancia. Carmen me esperaba con cava y tapas, croquetas de jamón que crujían como confidencias compartidas. «Lo lograste», exclamó, abrazándome hasta que el maquillaje se corrió. Brindamos por la justicia, por las mujeres que rompen cadenas. Miguel llamó minutos después, la empresa es tuya, Elena. Embargo total. Ellos no tocarán un euro. Risa histérica brotó de mí. Mezcla de alivio y histeria. Pero la euforia duró lo que una Sahara en tormenta. Esa noche, sola en mi apartamento, el sobre anónimo del tribunal ardía en mi mente. Lo abrí bajo la luz cruda de la lámpara, una foto mía durmiendo, tomada meses atrás, con una nota, la verdadera traidora paga. Corazón en la garganta. Llamé a Raúl. Rastrea esto. Ahora, él gruñó al otro lado, esto huele adentro. Elena. Alguien cercano. Dudas se enredaron como hiedra en mi alma. Carmen, su testimonio había sido impecable, pero recordé su rabia. Su historia de hermano suicida, venganza propia alimentada por la mía. Isabel, mi hermana, con su rosario y consejos piadosos. Pero, ¿y si celaba el legado familiar? Opaco. El vidriero. Con su lealtad demasiado entusiasta, perenoye. Esa niebla tóxica. Se filtró en cada sombra. Al día siguiente, reconstruí vidrieros. Reuniones en oficinas improvisadas en un coworking de Moncloa, con contables nuevos y un gerente interino de Barcelona. Señora, podemos salvarlo, dijo el tipo, un catalán optimista con bigote fino. Firmé contratos de rescate, inyectando mis ahorros personales, lo poco que Javier no había tocado. Obreros volvían. Aplausos en las fábricas de las afueras. Paco me visitó, gracias, señora, por darnos esperanza. Su abrazo olía a pegamento y lealtad genuina. Dudé de él entonces, pero lo abracé de vuelta. Javier apeló desde la cárcel de Soto del Real, un agujero gris en las afueras donde el sol apenas llega. Me envió una carta garabateada, rotas, pero unidos en el dolor. Perdóname. La quemé. Cenizas esparcidas en el Manzanares como exorcismo. Álvaro, en Aranjuez, fue más astuto, contrabando de mensajes a través de un guardia corrupto. Mamá, fue papá.
Él me obligó. Ayúdame a salir, culpa otra vez. Esa daga retorcida. Visité su pabellón. Plexiglas entre nosotros como una barrera de cristal irrompible. Lo vi demacrado. Tatuajes caseros en los brazos, libertad en cursiva torcida. Hijo, dije. Voz quebrada por primera vez. Dime la verdad. Lágrimas en sus ojos, papá tenía deudas con la mafia valenciana. Me metió para cubrir. Yo. Lo siento. Por un instante. Creí. Abrazo a través del vidrio. Promesas susurradas. Pero al salir. Raúl me esperó, es mentira. El guardia confirmó, Álvaro planeó el chantaje solo. Tu marido era peón. Traición sobre traición. El odio se reinventó. Más afilado. Regresé a casa y planeé el golpe final. Demandar la disolución total de bienes conyugales. Dejando a Javier en la ruina absoluta. Miguel advirtió, esto es cruel. Elena, la crueldad es su idioma. Respondí. Entonces, el twist golpeó como un toro en la plaza. Una llamada de Raúl a medianoche, encuéntrame en el rastro. Trae el dossier completo, corrí bajo la luna llena. Taxi zigzagueando por calles empedradas. En un puesto abandonado de antigüedades. Raúl esperaba. Rostro ceniciento. No es Carmen ni Isabel. Es Miguel, mi abogado. El hombre en quien confiaba mi alma legal. Pruebas, emails saqueados. Transferencias de Miguel a cuentas ligadas a Donoso. Había filtrado info a la defensa, retrasando el juicio por sobornos. Y peor, el sobreanónimo era suyo. Un intento de intimidación para que retirara cargos. ¿Por qué? Jadee. Mundo girando. Dinero. Elena. Y miedo. Tu marido lo amenazó con exponer su affair con una clienta. Miguel. El zorro de Toledo. Traidor por pánico. Llamé a la policía esa misma noche. Voz temblorosa. Arresto relámpago en su chalet de La Moraleja. Interrogatorio en comisaría. Donde Miguel se derrumbó. Lo siento. Elena. Pensé que podías perdonar. No. Traición era veneno incurable. Lo demandé por todo. Viendo su carrera desmoronarse como un castillo de arena en la playa de La Concha. El giro cambió el C símbolo 1E5CD y símbolo 1EC7N. Mi venganza se expandió. Engullendo al intermediario. Prensa nueva, abogado traidor en el escándalo Vidrieros, Carmen. Al enterarse. Me abrazó, eres más fuerte que todos. Isabel llamó desde Sevilla. Llorando, hermana. Termina esto. Pero no podía. El fuego demandaba más leña. Con Miguel fuera. Contraté a una abogada feroz, una gallega llamada Sabela con ojos de halcón. Acabaremos lo que empezamos. Juró. Apelaciones de Javier colapsaron, Álvaro. Aislado. Rogó clemencia en vano. Yo. Renacida en las cenizas. Dirigí vidrieros con mano firme, contratos con catedrales portuguesas. Expansión a renovables. Éxito. Pero hueco. Noches de reflexión, había ganado. La familia destruida. Aliados traicionados. Yo sola en un imperio de cristal. El twist de Miguel me enseñó, la venganza es un espejo que refleja monstruos en todos. Pero seguí, porque parar era rendirse. El verano de 2026 envolvió Madrid en un manto de calor sofocante. Asfalto que ondulaba como espejismos en la Castellana. Terrazas donde la gente lamía helados y fingía olvido. Vidrieros del norte renacía bajo mi mando, fábricas zumbando en las afueras de Alcalá. Nuevos contratos con arquitectos de Bilbao que soñaban catedrales modernas. Yo, Elena, la viuda cristalina, era ahora la matriarca indiscutible. Fotografiada en El País como la mujer que rompió el molde. Pero el éxito era un velo delgado sobre el abismo. La apelación final de Javier se hundió en septiembre, con Sabela destrozando argumentos como vidrio bajo el talón. Él, desde Soto del Real, me envió una última carta en la cárcel. Veo claro. Fui un cobarde. Perdóname.
Si puedes. La leí en el retiro. Bajo plátanos que soltaban hojas amarillas como confesiones tardías. Perdón. Isabel lo había pedido meses atrás, ahora. Javier. Doblé la carta y la guardé. No quemada. El odio se fatigaba. Dejando espacio para algo nuevo, fatiga. Tal vez compasión. Álvaro cumplió su pena en Aranjuez, modelándose en trabajos forzados limpiando celdas, aprendiendo oficios. Me visitó una vez más, meses después del twist con Miguel. A través del plexiglas. Su rostro era el de un extraño, barba descuidada, ojos hundidos. Mamá, he cambiado. Leo libros. Hablo con un terapeuta. Déjame probar. Dudé. Recordando el niño de la piscina. El hombre del chantaje. Prueba primero contigo mismo. Dije. No prometí nada. Pero le envié dinero para libros, no piedad, sino semilla de posibilidad. Carmen se convirtió en mi mano derecha, ascendida a contable jefe. Su propia venganza se cerró con una demanda exitosa por acoso. Ahora, con un piso propio en Chambery, planeaba su negocio. Gracias a ti, Elena. Eres familia ahora. Isabel visitó en otoño, trayendo aceitunas de Sevilla y su fe inquebrantable. Paseamos por el Prado, ante los cristales eternos de El Greco. El perdón no es debilidad, dijo. Es fuerza, asentí, sintiendo el rosario en mi cuello como un peso liberador. Pero las consecuencias eran un dominó implacable. Vidrieros prosperaba, pero fantasmas acechaban, ex empleados suicidas por despidos, proveedores arruinados por las deudas de Javier. Un viudo me confrontó en una feria de muestra, tu marido me dejó en la calle. ¿Valió la pena? Lágrimas en sus ojos, culpa en los míos. No lo sé, admití. Pero lo intenté rectificar. Le ofrecí un contrato nuevo, pequeño bálsamo en una herida abierta. La sociedad, voluble como el clima madrileño, me absolvió parcialmente. Charlas en universidades sobre empoderamiento femenino, premios de asociaciones de empresarias. Pero en la parroquia de San Manuel, aún susurros, la que rompió su hogar, acepté el exilio social, la soledad era mi corona. El clímax emocional llegó en Navidad, 2 años después del contrato fatal. Organicé una cena en mi nuevo ático en Salamanca e irónico regreso. Invité a Carmen, Isabel, Paco, incluso a Sabela. Y, por impulso, a Álvaro, en libertad condicional. Él llegó tímido, con un regalo envuelto, un jarrón de cristal soplado en la cárcel. Tosco pero sincero. Para reemplazar el que rompí, dijo. Risas nerviosas. Abrazos tentativos. No perdoné del todo, las cicatrices perduran. Pero comimos juntos, contando historias de Castilla y Andalucía. Vino fluyendo como ríos de olvido. Javier murió en prisión de un infarto. 6 meses después. Una carta de su abogado quería que supieras que se arrepintió. Enterré esa nota con él en la almudena, bajo una lápida simple. Lluvia fina. Madrid llorando en silencio. Descansa, susurré. No amor, pero cierre. Hoy, dirijo vidrieros con mano ligera, becas para hijos de obreros, cristales ecológicos para el futuro. El odio se disipó, dejando sabiduría ganada a golpes. La venganza fue un fuego que purgó, pero quemó todo a su paso. En las noches, miro el skyline desde mi balcón, luces como estrellas caídas. Madrid, testigo eterno, me susurra, sobreviviste, y sí, sobreviví. Con grietas, pero entera. La sangre del padre mi padre fluye en mí, no para vengar, sino para construir. Fin, o tal vez, comienzo.